tal? ¿Cómo están? Bueno, es un placer estar de nuevo en la pantalla para presentar Tribuna. Es un ciclo en el que vamos a estar contándoles a los mendocinos todo lo que importa respecto a la política, a la economía, a los temas sociales. Yo soy Cecilia Zavala y estoy junto a mi compañero Mariano Fioqueta y hoy vamos a analizar lo que fue el último fin de semana en Mendoza, donde se concentraron los ojos de buena parte del país, teniendo en cuenta la presencia de figuras importantes del Gabinete Nacional en la provincia de Mendoza, porque fue la fiesta de la vendimia. Y vamos a analizar lo que fue la fiesta de la vendimia desde el sector vitivinícola. Lo que quedó de todo eso, esa rosca política que hubo mucha, bueno, ¿qué quedó? ¿Qué es lo que queda para el sector de aquí en adelante? Y para eso tenemos un invitado que es palabra autorizada en la materia, que es el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Un gusto participar del programa. La verdad que es muy importante para el sector vitivinícola transmitir un poco lo que ha pasado el fin de semana, ¿no? Sí, Primero agradecerte por venir después de unos días de actividad intensa en la provincia. Sí, ha sido bastante intenso, pero es lo que la responsabilidad que toca como funcionario y como la gestión que tenés que hacer todos los días. Así que para mí es parte del trabajo transmitir a los mendocinos todo lo que se ha anunciado y todo lo que se ha trabajado este fin de semana, que ha sido muy importante. Martín, hubo muchos anuncios. Obviamente vamos a hablar de el denominado dólar Malbec, dólar vino, pero también hubo otros anuncios que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué considerás que es lo más importante o qué balance haces de lo que se estuvo conversando durante este fin de semana? Primero, analizar el proceso, ¿no? Esto no se logra de un día para el otro. Este proceso de trabajo junto a la Nación lo venimos haciendo desde el INB ya hace muchos meses. La posibilidad de tener un dólar competitivo o también se le puede decir un incentivo de rentabilidad para el sector era algo muy reclamado. Algo que se venía reclamando desde hace mucho tiempo y que era de difícil concreción por el hecho que todas las economías regionales piden un dólar diferencial. Obviamente, cuando vos tenés un dólar diferencial, tu rentabilidad exportadora mejora. Esa situación no era sencilla poder lograrla. De hecho, en las últimas semanas estuvimos trabajando en 2 o 3 alternativas y esta era una. El sector la esperaba. El sector creo que era el anuncio más importante que estaba esperando. De hecho, fue un anuncio repetido. Recordemos que en noviembre, cuando el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, vino a la provincia de Mendoza, había anunciado un dólar Malbec, como se lo llamó, y en ese momento no se pudo implementar. A diferencia de esa oportunidad, dio una fecha. Sí, a partir del 1 de abril va a estar en funcionamiento, pero también entendamos que uno como funcionario le encantaría que las cosas se solucionen de un día para el otro. Y todo lleva su tiempo, todo lleva su negociación. Nosotros tenemos un organismo que es el Fondo Monetario Internacional que nos está permanentemente auditando, controlando y todo esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de implementar herramientas. Insisto que esta herramienta era la más esperada por el sector. Es la más reclamada por el sector. De hecho, cuando fue anunciado me tomé el tiempo para hablar con bodegueros, productores, y era un sentimiento, no sé si un sentimiento es la palabra, pero sí una sensación de conformidad, de estar conforme con lo que había anunciado el ministro, porque creo que es histórico. Yo creo que yo vengo del sector vitivinícola, formo parte, esto lo hemos solicitado muchas veces, porque entendemos de la potencialidad que tiene la industria vitivinícola para exportar y sabemos que todo lo que genera la industria queda en la Argentina. Por eso era importante que esto se lograra. Insisto que creo que es histórico y tenemos ahora, de acá al 1 de abril, 20 días para trabajar
en conjunto con las entidades para definir el alcance, la metodología, el procedimiento con los actores. Eso te iba a preguntar, ¿va a tener como base quizás estar relacionado con lo que fue las distintas versiones del dólar soja o va a ser algo particular para el sector? Porque tengamos en cuenta también que el ministro habló de un dólar, si bien presentado para la vitivinicultura, que también va a incluir a otras economías regionales. Correcto, y cada economía regional tiene sus particularidades. Por eso es importante que el anuncio se hiciera. Se hizo el anuncio, ahora viene una etapa de trabajo donde las entidades y los gobiernos provinciales deben participar para definir en función a cómo es la vitivinicultura, qué es lo que más nos conviene. Por eso, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se va a convocar ya esta semana a las entidades para que empecemos a trabajar y que lleguemos al 1 de abril con un proyecto consensuado de cómo sería la aplicación de este dólar o de este incentivo a mejorar la rentabilidad exportadora, ¿no? Y a priori ya hay algunas definiciones por parte del INB o de los sectores involucrados acá en la provincia de Mendoza. ¿Se ha podido ir conversando, avanzando sobre eso? Hemos conversado mucho porque venimos trabajando, el INB tiene contacto permanente, puntualmente a mí me gusta estar en contacto permanente con el sector, porque si dejas de tener contacto te empezás a aislar y en ese aislamiento tomás decisiones que no son las correctas. Lo primero que hay que hacer es entender la actividad exportadora y cómo funciona. Y a partir de ahí diseñarlo. Obviamente hay un montón de variables, desde la fecha de inicio, desde la fecha de inicio de una exportación, desde la fecha de embarque de la exportación, desde la fecha de liquidación de las divisas. Hay un montón de factores que tenemos que analizar, que tienen que estar sobre la mesa, que tienen que estar los verdaderos actores de la vitivinicultura y los verdaderos exportadores de la vitivinicultura, para a partir de ahí formular un proyecto de un dólar competitivo que beneficie a toda la cadena. Martín, ¿cómo ves la postura que tomó el gobierno provincial ante estos anuncios que si bien los recibieron, fue bastante rápida la posición que tomaron, digamos, quizás sin un análisis más profundo de cómo se había planteado las medidas? Esperable. Yo creo que para cada solución el gobierno de la provincia de Mendoza encuentra un problema. Para cada herramienta encuentra un problema. Para cada aporte encuentra una queja o una crítica. Siempre es fácil criticar, sobre todo al que hace, ¿no? Lo más fácil es criticarnos entre nosotros y decir, marcar lo que vos hubieras hecho. Lo difícil es hacer. Nosotros desde el INB y yo particularmente tomamos una postura de tratar de hacer más y hablar menos. Siempre es fácil criticar al otro. Yo podría criticar un montón de cosas del gobierno provincial. Pero ¿qué le importa a los mendocinos? ¿Qué le importa al productor? ¿Qué le importa al bodeguero? Que le soluciones los problemas, no que te quedes en la crítica. Nosotros esperábamos una posición de esa manera del gobierno provincial porque la verdad que no se ha acercado a la vitivinicultura, ha estado muy ajeno a la vitivinicultura y era esperable que ante una solución crearan un problema o una excusa para poder seguir criticando y aislándose de las políticas nacionales. No pasa con otras provincias. O sea, en otras provincias, al menos desde el INB, se trabaja más articuladamente con los gobiernos locales. Digo, no es lo que da a entender es que es algo que no se ha logrado conseguir en la provincia de Mendoza. Claramente ha sido difícil el trabajar en conjunto, porque creo que se tiene que modificar la forma de hacer política. No puede ser que si estás en distintos partidos políticos no tengas la posibilidad de sentarte. Algo que nos parece lógico, pero que hay funcionarios o gobiernos que no lo toleran. Creo que siempre es más fácil quedarse en la grieta y en la crítica. Porque en la grieta uno critica al de enfrente y se valoriza. En cambio, en el consenso, en el sentarse, ahí tenés que tener el coraje de en una mesa plantear tu posición. A mí me gustaría, si a esta solución que trae el gobierno nacional, en vez de criticarla, hacer un aporte. Sería bueno que la provincia de Mendoza dijera, yo además propongo esto. Creo que es lo más sano y en el sector
vitivinícola estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, haciendo aportes. Si no, siempre nos quedamos en la queja. Y la verdad que hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar por Mendoza, hay que ponerse a trabajar por la vitivinicultura y dejar un poco las grietas, los gritos. Creo que la gente está cansada de todo eso. Creo que el productor que ha sufrido una helada o un granizo, lo que menos quiere ver es a funcionarios discutiendo entre ellos y no haciendo algo por ellos. Insisto, creo que hay que hacer más, hablar menos, y si tenés una crítica, atrás tiene que venir el aporte. Porque yo podría explicar un montón de cosas que no hace bien el gobierno de Mendoza, pero atrás voy con un aporte. Uno de los aportes, quizás no es aporte, pero sí un pedido concreto de parte de la provincia, la nación, para el sector, es la baja de las retenciones. Algo sobre lo que todavía no hay respuesta. Te corrijo. Hay dos variables en lo que hace a materia de exportaciones. Por un lado el reintegro y por otro lado las retenciones. El reintegro es cuando te devuelven plata por cada exportación que haces. La vitivinicultura hace más de 15 años que pide aumento en los reintegros. En el año 2020 o 21, no me acuerdo cuál de los 2 años, creo que el 2021, duplicamos los reintegros a las exportaciones. Pasamos de 3.25 a 7%. Fue este gobierno que lo hizo y que tomó la decisión. Quedaban las retenciones, como vos bien decís. Hay 400 bodegas exportadoras. Porque también hay que hablar con información, porque si no, uno plantea las cosas desde opinión y no desde información. Hay 400 bodegas exportadoras. De esas 400 ya hay 300 que no pagan la retención. ¿Por qué? Porque se les bajó la retención a las que exportan menos de $1 millón al año, que son más de 300. Obviamente quedaron 87, para ser exacto, pagando el 4.5% de las retenciones, que obviamente lo siguen reclamando. Pero entendamos que la vitivinicultura es mucho más amplia. Hay 300 y pico de bodegas que están beneficiadas y que dan mucho trabajo y que en algún momento veremos si podemos avanzar con todo. Pero todo no se puede y hay que decirlo claro. A nosotros nos encantaría sacar todos los impuestos. ¿Pero sería irresponsable hacer algo así? Claramente que no. Pero sí, al 70% de las pymes exportadoras ya no pagan las retenciones y a todas las bodegas se les ha duplicado los reintegros. Por eso quiero poner en valor esto, porque siempre miramos la parte que quedó afuera. Obviamente, yo lo entiendo, pero insisto, nos encantaría poder hacer eso. Imagínense lo bien que nos iría políticamente si hiciéramos algo así. Ahora, la responsabilidad como funcionario tenés que tenerla, y la responsabilidad fiscal tenés que tenerla. Entonces, los que reclaman, a veces eso los entendemos, pero también han habido muchas herramientas, muchos gestos, muchas decisiones que solamente se han tomado en este periodo. Bien, bueno, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos porque hay más de este análisis económico, político también, y más de política propiamente dicha, porque, como todos saben, Martín Hinojosa es el único, hasta el momento, el único precandidato a gobernador dentro del PJ. Así que unos minutitos y ya volvemos. Vení a Madras y encontrá el regalo perfecto. Tenemos las mejores promos con tarjeta. Madras, Pellegrini 174 San Rafael. Seguimos con esta primera entrega de Tribuna junto al titular del INB, Martín Hinojosa, haciendo un balance de lo que dejó la vendimia, los anuncios, las quejas, las repercusiones. Martín, durante el discurso del gobernador Rodolfo Suárez también hubo otro pedido que fue el de
tratar de modificar algunos parámetros del acuerdo Mendoza-San Juan, en específico con el freno de la obligatoriedad de la diversificación de mosto para este año. ¿Qué análisis haces sobre esto? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ves? Lo primero que analizo es el mal asesoramiento que tiene el gobernador. El gobernador no tiene por qué saber de todo, pero debería tener ministros que le instruyan y lo aconsejen. Mire, Mendoza tiene 13 concentradoras de mosto, empresas concentradoras de mosto. San Juan tiene 10 concentradoras de mosto y La Rioja tiene una. Hay más de 400 productores que producen uva para mosto. El mosto argentino se exporta a 30 países. Genera 120 millones de dólares al año. Para tomar una decisión de tirar todo al suelo, obviamente no has tenido ni siquiera esta información, porque nadie en su sano juicio quisiera que 3 empresas concentradoras cerraran en Mendoza, que un montón de productores se quedaran sin su uva. Por eso me parece que está muy mal asesorado y debería tirarle las orejas a sus ministros en este sentido, porque una cosa es regular el acuerdo de mosto hacia un porcentaje bajo, que yo coincido, Yo creo que el porcentaje tiene que ser bajo porque hay que priorizar hacer más vino. Pero algo muy distinto es no hacer nada. El no hacer nada implicaría que todas estas empresas cerraran, un montón de gente sin trabajo, años y años tratando de ganar 30 países. Ustedes sabían que Argentina es el exportador número 1 en mosto del mundo. Somos los número 1. ¿Cuál sería un porcentaje óptimo, sobre todo en esta temporada? Técnicamente es un porcentaje de acuerdo a lo que estamos mirando en el instituto, porque esto es un dato técnico que hay que tener en cuenta. Podría oscilar entre el 8 y el 12%. Obviamente, a medida que avanza la cosecha, uno puede estar más cerca de lo correcto o menos cerca de lo correcto, pero entre 8 y 12% sería un buen porcentaje como para no perder los mercados de mosto y que no se pierdan estas fuentes de trabajo. Entonces, me parece que a la hora de emitir estas posturas, tiene que haber un trabajo detrás. Se nota que no hay trabajo detrás porque esto tan sencillo que yo explico, que cualquiera lo entiende, que cualquiera entiende que hay 13 concentradoras que no pueden cerrar, que hay más de 400 productores que viven de la uva con destino a mosto. Cualquiera que entiende de esto no tomaría una decisión de esa manera. Otro tema que también nos involucra este año son las elecciones y obviamente vamos a pasar a hablar de precandidaturas porque Martín Hinojosa es hasta el momento el único precandidato a gobernador del Frente de Todos en la provincia. ¿Cómo tomás este rol? ¿Qué expectativa tenés para la campaña electoral, digamos? Bueno, primero, mucha responsabilidad, mucha preparación. Lo primero es volver a poner a Mendoza en el lugar que supo tener. Mendoza supo ser la referente de la zona de Cuyo, y eso tenemos todo para volver a hacerlo. Hemos visto cómo las provincias vecinas nos han ido ganando terreno, hemos visto cómo profesionales nuestros prefieren ir a trabajar a provincias. Bueno, ustedes deben conocer un montón de amigos que se van a trabajar a otras provincias porque o les pagan mejor o porque hay mejor infraestructura. Y la verdad que en Mendoza nos hemos ido quedando. ¿En qué punto nos hemos ido quedando, digamos? Por ejemplo, infraestructura escolar. Vemos las escuelas en un estado, no quiero ser agresivo con el adjetivo, pero en un muy mal estado, donde desde los baños que no están funcionando hasta que no tenés bancos. Los peores aumentos de sueldo de la Argentina están en los docentes, pero después decimos que tenemos que pagarle bien a los docentes porque la educación es lo importante. Vamos a salud. La OSEP. Yo creo que hay que intervenirla, porque ya es un gran problema cómo está administrada en estos últimos 7 años. ¿Qué pensás del proyecto que se presentó hace poco, que bueno, fue aprobado sobre la
modificación de la forma en que se hacen los aportes y contribuciones dentro de la OSEP? Muy poco consensuada, muy poco charlada con el sector de la salud. Creo que cuando tomás este tipo de decisiones tenés que consensuarlo y trabajarlo. Si no, las decisiones siempre tomadas desde los despachos y aislados no terminan bien. Y además, en estos últimos 7 años, la conducción de la obra social ha sido, la verdad, muy mala. Es cuestión de preguntarle a cualquier asociado de OSEP si está conforme con la OSEP. Yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista político. Preguntémosles directamente a los afiliados de OSEP si tienen una buena prestación. Preguntémosles a los maestros si están conformes. Preguntémosle a los médicos que van a San Luis a hacer una guardia, porque con 2 días de guardia recuperan lo que trabajan acá en un mes. Y lo más grave es que grandes profesionales de la salud, médicos con trayectoria, no quieren trabajar en el sector público. Martín, ¿y cómo desde tu precandidatura, cuáles son las propuestas? Porque vemos que el gobierno provincial responsabiliza en muchas de estas cuestiones a la macro. Como que no tiene las herramientas suficientes porque depende todo de la macro y el contexto nacional es complicado. Digo, una inflación muy alta, hay toda una cuestión, pero digo, desde tu lugar como precandidato, ¿cuáles son las propuestas para poder revertir todo este diagnóstico bastante complejo que estás haciendo? Hay un informe que no es de la política, que es de la CEPAL, en el cual muestra cómo Mendoza en los últimos 10 años ha retrocedido en todos los aspectos. Y la macro no le afecta solamente a Mendoza. Entonces, entendamos que hay que tener la voluntad de hacer las cosas como se deben hacer. Si no, es como que solamente a Mendoza le afecta la macro y vemos provincias que nos van ganando terreno, nos van ganando espacios, dejamos de ser relevantes para el sector, pero la macro nos afecta a todos. Entonces, creo que ser gobernador de Mendoza implica la responsabilidad de que todas las decisiones son responsabilidad del gobernador. Si no, sería más fácil poner un interventor del gobierno nacional y que no se elija gobernador. El gobernador tiene responsabilidad independientemente de quién gobierna a nivel nacional. Siempre tenés que poner primero a Mendoza y a los mendocinos y después la parte política. Bueno, eso se vio claramente en la visita que hizo Alberto Fernández y que el gobernador no lo recibió. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar poniendo la política por delante de los mendocinos, las diferencias políticas? Uno tiene que ser respetuoso con la autoridad. Vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay formalidades, hay respetos que hay que mantener, y el mendocino somos respetuosos y somos institucionales. No nos gustan este tipo de cosas de no recibir a una autoridad, porque uno es gobernador de los mendocinos, no de un partido político. Una vez que ganás las elecciones... Hablando de la relación Mendoza-Nación, hay 3 puntos. Hay uno que te involucra directamente, pero 3 puntos en los que no lograron los diálogos necesarios o los consensos. Uno de ellos, alcohol cero, el otro es la cesión de tierras a las comunidades mapuches y el otro es Portezuelo del Viento. Digo, ¿cómo pensás vos que podrían compatibilizarse las posturas sobre estos 3 temas que no son menores para Mendoza? Lo dije recién, creo que la grieta nos ha impedido muchos proyectos para Mendoza. ¿Cómo puede ser que nunca se hayan juntado el gobernador de Mendoza con el gobernador de La Pampa? 7 años y nunca se juntaron para decir, tenemos este proyecto, ¿en qué te afecta a vos? ¿En qué te mejora a vos? ¿Cómo hacemos para que a todos nos beneficie? Tan difícil es hacer eso. De última, si lo haces y no llegas a un acuerdo, bueno, ya está, ya no hay un acuerdo. Pero venimos 7 años con esto y no sabemos si lo tenemos, si no lo tenemos, si la plata se puede usar, no se puede usar. Mientras tanto, la nación deposita los fondos y las provincias no se ponen de acuerdo. No es tan complicado sentarse con alguien que piensa distinto cuando vos ponés los intereses en general de la población
arriba de la mesa y llegás a un acuerdo. Y si no llegás a un acuerdo, bueno, salís de la reunión y decís, no nos pusimos de acuerdo por esto, esto y esto. Pero de eso se trata la política, del diálogo, de tener el coraje de sentarse con alguien y poder hablar de igual a igual y tratar de llegar a una solución. Yo lo he hecho. Muchas veces con distintas posturas. Lo he hecho con la vitivinicultura, que tiene grietas entre ellos, y he podido trabajar con las distintas, posturas de la vitivinicultura. Siempre se puede trabajar. Hay que tener la voluntad de hacerlo. Hasta el momento, como decíamos recién, sos el único precandidato a gobernador por el Frente de Todos. ¿Cómo es tu relación con los distintos sectores del peronismo? Porque se espera que en algún momento, en breve, hasta que se cierren las listas, haya otros anuncios y que seguramente se va a tratar de llegar a una lista unida o, bueno, según lo que se resuelva dentro del Frente para realizar una primaria. Yo hablo con todos los dirigentes del Partido Justicialista, con todos los intendentes, con todos los referentes políticos, hablo con ministros nacionales, hablo con las bases, también me tomo el trabajo de hablar con las bases, porque yo quiero y aspiro a ser el candidato de todo el Partido Justicialista. Creo que lo primero que tenemos que hacer en el justicialismo es tratar de resolver nuestras diferencias para después tener un proyecto para Mendoza, que creo que estamos sumamente capacitados para gobernar Mendoza y tenemos ganas y tenemos equipo y sabemos cómo hacerlo. Primero tenemos que resolver nuestra situación y después salir a convencer a los mendocinos. ¿Crees que la situación de Cambia Mendoza actualmente, en la cual se ve una especie de quiebre, todavía no se confirma, pero hay distintos sectores que posiblemente se pueden separar, puede ayudar a que el Frente de Todos avance en ese sentido? Son todas especulaciones. Nosotros lo que pensamos es que tenemos la capacidad para gobernar Mendoza, independientemente de lo que pase enfrente. Porque si no, de vuelta, la política le habla a la política y deja a Mendoza de lado. Hay que pensar en Mendoza, no en la política. Yo veo que enfrente se están peleando por lugares, están discutiendo por lugares, y nadie está mirando a lo que le pasa al mendocino. El mendocino mira de reojo eso y dice, ¿de qué se trata? Me pasó con las heladas. Me pasó con las heladas cuando tuve mucho diálogo con los productores, muchísimo diálogo con los productores, y la política se peleaba por ver quién traía los fondos, o quién asignaba los fondos, o por qué no eran suficientes los fondos. El productor lo único que quería es que alguien le solucione el problema, no ver a la política discutiendo. Entonces, fíjate la distancia que empieza a haber entre el funcionario y la realidad. Yo trato de no alejarme de eso, porque además vengo del sector, he transitado más tiempo en el sector privado que en el sector público, siempre estoy en contacto con el sector privado, porque de hecho formo parte, y eso me permite tener la realidad del otro lado. A mí me da vergüenza que el productor, evidentemente nadie ha sufrido una helada, yo he sufrido heladas, he sufrido granizo, y lo que menos querés ver es a la política discutiendo por algo que a vos está muy lejos. Lo único que querés es, bueno, solucionenme algo. Imagínate que había plata en la nación que la provincia no la quería traer porque le parecía que no era suficiente. ¿Y los productores? Hay que ir a decirle eso a un productor. Mira, no te vamos a ayudar porque no me gusta como las herramientas. Si tenés esa postura es porque tenés algo mejor. Pero a eso voy con la posibilidad de sentarte. Hubiera sido mucho más fácil. Mira, tenemos esto. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo te parece que lo podemos trabajar? Y después el productor tomará su decisión, quién lo ayudó, quién no lo ayudó. Pero estamos alejados. La política le habla a la política y la gente va por otro lado. Y yo no pretendo eso. Martín, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero haya servido. Me he sentido muy cómodo. La verdad, muy cómodo. Un placer tenerte en esta primera entrega de Tribuna. Bueno, sí. Y para mí un gusto ser el primero. Así que espero que me traiga suerte. Marian, quizás la antesala de lo que se viene este año. Un Martín Hinojosa picante, muy crítico del gobierno provincial. Sí, y vamos a seguir todas las semanas siguiendo trayendo a candidatos, candidatas y figuras de la política y la economía para seguir repasando este año que es muy importante para la provincia y el país, un año electoral que va a definir muchas cosas. Me quedo con algo de lo que dijo, quizás a modo de reflexión
y para cerrar estos días de vendimia, por todo lo que se viene también, y es en el medio de la grieta están los productores. La política se pelea, los políticos se pelean y en el medio los productores, que son los que necesitan respuesta porque los afectó el granizo, los afectó las heladas, los afectó la ola de calor, la inflación. Están pasando una situación extremadamente compleja y los políticos se están peleando. Esperemos que lo que queda y lo que se viene con el dólar agro, porque no lo vamos a llamar dólar Malbec, puedan de alguna manera resarcir o alivianar toda esa situación compleja que están atravesando. Tenemos que aspirar a una nueva forma de hacer política. Hay una vieja forma de hacer política, que es la pelea y la discusión permanente, y hay una nueva forma de hacer política, donde yo formo parte de una dirigencia que entiende que el diálogo, el consenso es para los valientes y es para tomar decisiones que estén de acuerdo a lo que está pasando. Bueno, Marian, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.